Nos lanzamos a pasar el fin de año a una cabaña dentro del Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, que se encuentra al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Magdalena Contreras, y es un paraíso para darte una escapada a la naturaleza sin salir de la Ciudad de México. Este parque ecoturístico se encuentra ubicado sobre la carretera Picacho a Jusco en el kilómetro 11.5 y ofrece una gran variedad de actividades al aire libre, desde senderismo y ciclismo de montaña hasta pesca y camping, en sus más de 150 kilómetros de senderos que te permiten explorar bosques, arroyos y miradores impresionantes. Nos hospedamos en las cabañas Corazón del Bosque, que son una super opción para sumergirte en la naturaleza del Parque Ejidal San Nicolás Totolapan. Estas acogedoras cabañas ofrecen un escape perfecto de la ciudad, rodeadas de la tranquilidad del bosque. Son ideales para parejas, familias o grupos de amigos que buscan una experiencia única en contacto con la naturaleza. Hay varias cabañas de acuerdo al número de visitantes y ofrecen comodidad, ya que están equipadas con lo necesario para una estancia agradable, incluyendo camas cómodas, baño privado y cocina básica, para relajarte en un ambiente acogedor porque su diseño rústico y cálido te hace sentir como en casa pero rodeado de naturaleza, pudiendo disfrutar de vistas panorámicas del bosque y la posibilidad de observar la fauna local. Solamente imagina despertar rodeado de árboles, respirar aire puro y disfrutar de un cafecito en la terraza de tu cabaña. Sin duda, las cabañas Corazón del Bosque son el lugar perfecto para desconectar y recargar energías. Esta es nuestra cabaña y pues les voy a enseñar. Aquí tiene una estufita, un pequeño comedor, la sala. La cabaña está alimentada por paneles solares, entonces pues hay electricidad, pero digamos que para lo básico. En realidad pues no se puede pues ponerte a cargar celulares o cámaras o demás, pero pues está chido porque te vienes a desconectar de todo y conectar con la naturaleza. Esta cabaña tiene 3 camas y acá unas como literas y pues la neta está bien chido. El frío va a estar de la chingada y aquí no nos dejaron cobijas, pero está rifadísima. Está bien rifada la cabaña y la persona que la renta se llama Don Aarón. Bien buen pedo. Entonces, por ahí les voy a dejar el contacto por si alguien quiere rentarlo. Bien vale la pena, son bien buena onda y no está nada caro. Entonces vale la pena como para pasar una fecha así, como fin de año, Navidad. Está chido. Aquí también hay una palapa donde pues puedes venir aquí a cenar o desayunar o qué sé yo. Y por un costo de 150 pesos te venden leña para que ocupes pues que hagas una fogata o aquí que calientes cosas aquí afuera en la palapa y pues está chido. Nada más bien importante pues sí, si traes desechable o basura, todo eso llevártelo para no dejar, porque pues a final de cuentas estamos a mitad del bosque y pues no está chido que dejes tu mugrero. Hola. ¿Cómo? Ándale pues. Bueno, y acá aparte de lo chido es que te puedes meter a la aventura. Acá hay otras cabañas de otros vecinos. Igual en la noche pues por ahí nos encontramos festejando. Y está chido porque hay tirolesa, hay venados, también hay unos creo que hay un laberinto, algo así, y hay varios recorridos. Acá arriba, bueno, subiendo a la montaña, nos dijeron que hay truchas. O sea, la neta, está bien padre como para venir a vivir ahí una aventura y pues estar en contacto con toda la naturaleza. Por acá hay un área para hacer ejercicio. Acá hay unos de estos aparatos para hacer ejercicio, entonces te puedes salir en la mañana y pues pegarle al gym un ratito. Y más o menos por aquí donde está una tirolesa, que es esta que está acá, ahí donde está esta tirolesa, aquí sí hay señal porque donde estamos no hay señal de celular, entonces está chingón para que te desconectes de todo, por completo de todo. Hay bastantes actividades y pues diferentes rutas por seguir. Puedes visitar donde hay una trucha, la tirolesa,
puedes hacer pues caminatas, hay para hacer ejercicio, hay varios restaurantitos. Dependiendo de la zona, pues hay varios lugares donde comer. Lo que sí es importante, pues sí, tener medio noción de dónde andas, porque si no, sí te norteas y sí te pierdes bien cañón, porque pues estás en medio del bosque como tal, entonces pues sí hay que tener cuidado con eso. Este parque también cuenta con varias actividades al aire libre, como escalada, ciclismo de montaña, senderismo, tirolesa, cabalgata y pesca deportiva, además de que también cuenta con una granja agroecológica y visitas guiadas. Hay varios restaurantitos para comer, solamente que pues hoy obviamente por ser 31 de diciembre ya están cerrados varios, pero por ejemplo si vienes un día, un fin de semana a desayunar aquí, pues hay varias opciones, varios restaurantitos, desayunos para comer, no sé, dependiendo de la hora que vengas, pero bueno, hay molletes, huevos al gusto. Aquí hay un café que es Finca Santa Veracruz, que es café de altura, entonces está chido para en el bosquecito echarte un cafecito. Esta es la taquilla para entrar al Parque Ejidal San Nicolás Totolapan. Y pues bueno, realmente no está caro. Tiene un costo de caminantes 40 pesos, ciclistas 60, mascotas 20, tirolesa 70, góndola 60, un camión al mirador, estacionamiento que cuesta 40 pesos y para acampar 200 pesos. La neta no está nada caro y pues está chido, la verdad. Aparte acá está otra guía para checar todos los costos. Entonces, pues sí, súper rifado, me gusta. Y pues también hay otros localitos para rentar bicis. Este es uno, aquí abajo hay otro. Y pues puedes recorrer todo el parque pues en bici. Aquí hay renta de bicicletas, por ejemplo, en 60 pesos la hora. O en 80, media hora. No, 60 media hora me imagino y 80 la hora. ¿Quién sabe? Pero bueno, aquí pregunten, no mames. Otra opción es acampar y perderte un buen rato en las áreas verdes o en la observación de aves. El parque es ideal para familias, grupos de amigos o para aquellos que buscan desconectarse de la ciudad y además es pet friendly, así que puedes llevar a tu mascota para que también disfrute de la naturaleza junto a ti. Ya empezó a bajar la temperatura, pero pues ya empezaron las fogatas. Ahí ya las cabañas de los vecinos ya empezaron a poner sus fogatas. Nosotros ahorita vamos a prender la nuestra. Cuidado. Oli, oli. Hola, hola. ¿Qué tal? Bien, padre. Frío, pero bien. Chido. ¿Mucho frío o más o menos? Pues tú dirás, traigo un térmico, una blusa y dos sudaderas. Por el momento. Entonces, no lo sé. Tal vez al rato ya necesite chamarra, cobija y a ver qué más. Pero padre, vivan la experiencia. Vivan la experiencia. A ver la señal de que estás viva aún. Ok. ¿Tú, Axel, todo bien? ¿El frío? ¿Te la Pérez Prado? Muy bien. Un poco, pero está tranquilo. Tenemos como 16 grados. Nos encontramos en el Parque Totolapan disfrutando de una rica velada en compañía de gente increíble. Los esperamos aquí, vuelvan cuando quieren. Yoali Valenzuela, para TV. Esa mamada que fue la primera. ¿Qué? Ah, sí, perdón, por favor, toma 3, toma 2. Soy Yoali Valenzuela para Ochopicois Camp. Gracias. Siempre que termina un año más, es inevitable mirar hacia atrás y recordar todos esos momentos inolvidables que te recargan el alma de batería para seguir adelante y que te hacen darte cuenta de lo afortunado que uno es al tener a sus seres queridos a tu lado. Aunque uno no siempre se puede reunir con toda la familia o amigos importantes en nuestra vida porque no pudieron asistir, porque no coincidimos en tiempos y planes, o porque simplemente ya no están, a pesar de eso siempre agradezco a la vida por todos esos seres queridos que me ha puesto en el camino. ¡Feliz año!
¡Feliz año! Mira, ponte aquí en la orillita. Feliz año para todos. Muy feliz año para todos. Que este año esté lleno de cosas bonitas y de mucho éxito para todos. Adiós. Una actividad muy popular en el parque es salir a caminar al bosque, y muchísimas personas desde temprano llegan al parque a recorrer sus senderos, casi siempre tomando rumbo hacia el mirador, o bien también puedes tomar un camioncito que te acerque un poco más hacia lo más alto de este bosque. No se requiere de una gran condición física para hacer el recorrido, pero definitivamente no es una actividad para todos, porque les puede resultar pesada la subida a algunas personas. Vamos en camino hacia un mirador y donde está también una virgen, y a ver qué tal, porque amanecimos con el friazo. Anoche el frío estuvo de la chingada, pero la neta deja de estar bien chido. Luego de varios kilómetros llegamos al mirador de la Virgen, y bien valió la pena el esfuerzo para admirar el paisaje desde este punto. Ya llegamos por fin aquí al mirador de la Virgen. No manches, subes a madres. Allá abajo nos dijeron que eran como 1 kilómetro, pero no, mames. Siento que es más, como que subimos más, pero bien vale la pena. Y la vista está bastante chida de la ciudad. De aquí se ve toda la ciudad. Aquí hacia allá, ahí se ve. Y esta es la Virgen que está tallada en piedra. Y pues aquí es un paraje ahí donde puedes tomar un descansito. Ya no continuamos el recorrido para subir hasta el otro mirador, pero siguiendo el sendero después de la Virgen se llega a él. En teoría nos dijeron que son aproximadamente 700 metros, pero la verdad lo dudamos porque no se veía ni cerca. Una buena opción es tomar el camioncito desde la entrada del parque y este te lleva hasta el mirador de la Virgen, y así ya no andas tan agotado para subir. Pero súper vale la pena caminar por el bosque, ya que por todos lados hay puntos donde hay un paisaje para la foto del recuerdo. Por cierto, no está permitido volar drones en esta zona, por lo cual ya no pude hacerles más tomas para mostrarles el lugar. Ya volvimos. Está pesadito para subir hasta el mirador. La neta es que ya no llegamos, solo llegamos hasta el mirador de la Virgen. Y de la entrada hasta arriba son 5 kilómetros, pues de pura subida sí está pesado. Entonces si hacen el recorrido así como que en familia, pues igual y no es para todos, porque sí cuesta algo de trabajo, pero súper vale la pena, está bien chido. Entonces, bien vale la pena quedarse aquí, hospedarse. Las cabañas se llaman Cabañas Corazón del Bosque. El señor que la renta súper amable, bien amable. Y bien cómoda. Entonces, pues nada, solamente pues vengan y cuídenlo. Aprovecho este video para decirles gracias a todos quienes muchas veces sin conocerme me regalan su tiempo viendo mis videos y demás, donde les comparto igual y bobadas o igual y una foto bonita según yo, pero siempre con el afán de entretenerlos unos minutos a través de lo que mis ojos ven y captura mi cámara. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos, y si pueden por favor compartan el video y todo ese rollo para que más gente conozca estos lugares tan chingones.